Con el propósito de brindarle valiosos consejos médicos para el cuidado de su salud, presentamos Consulta Médica Clínica. ¿Qué tal? Este día traemos un tema muy interesante, aunque poco conocido, como es la apnea del sueño. Y para compartir sus conocimientos médicos y clínicos en este cuadro, tenemos con nosotros al doctor Luis Ernesto González, médico con su especialidad en neurología y una subespecialidad en somnología. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. No sabe cómo nos encanta tenerlo. Gracias, doctora Serena, muy amable. Gracias por la invitación y gracias también a este espacio donde podemos tratar estos temas muy importantes, especialmente este, que es un tema que tiene un impacto social, ¿verdad?, notable. Y lo más importante es que es una entidad que, además de ser muy importante por sus implicaciones médicas, también es prevenible. ¿Podría hablarnos un poquito más sobre lo que es la apnea del sueño y cuáles son los síntomas? Bueno, cuando yo trato de hablar este tema, siempre me refiero a la Biblia, porque el que se inventó la respiración en el ser humano fue Dios, que Él fue el que dio el primer aliento de vida al ser humano. O sea que el primer tratamiento de la apnea del sueño que aparece está en la Biblia. En Génesis aparece que Dios dio el aliento en su nariz. Justamente ahí tenemos formas de tratar la apnea del sueño a través de ventilación no invasiva que se aplica a la nariz, así como la Biblia lo menciona en Génesis. Ahora, ¿qué es la apnea de sueño? Bueno, quizás nos remitimos a la propia palabra. La palabra es una palabra que usamos en griego, que significa a, que es sin, y neumos, que es flujo o aire, ¿verdad? Aliento, ¿verdad? Neumos es aliento, entonces significa sin aliento. ¿Qué significa eso? Que la apnea es la pausa respiratoria que dura más de 10 segundos y que se repite en una frecuencia superior a los 5 veces por hora. Además de eso, se debe de acompañar con una reducción de la cantidad de oxígeno que se mide a través de un dedo, ¿verdad? Y ese valor que coincide con esa pausa respiratoria o reducción del tamaño respiratorio debe de coincidir con una reducción de menos del 4% del oxígeno que yo tengo normalmente en vigilia. Entonces, eso es el concepto de apnea del sueño. ¿Y los síntomas, cómo es que se detecta? Porque probablemente no es el paciente el que lo detecta, ¿verdad? Sí, Sino que es exacto. el que está durmiendo con él. Muy importante observación. Curiosamente, la apnea del sueño no lo reporta quien lo padece, sino que lo reporta es el acompañante, ¿verdad? El testigo, digamos, que convive con la persona, usualmente la esposa. Es una enfermedad más asociada al hombre. La mujer tiene una hormona protectora, que es la progesterona. En cambio, la testosterona es una sustancia biológica que promueve la relajación muscular. Entonces, ¿cuáles son sus síntomas? Las primeras provienen de la esposa, que se queja de que el hombre ronca mucho. El ronquido es normal y nosotros lo medimos en decibeles, que es la cualificación del ruido en intensidad. Cuando la intensidad del ronquido supera los 60 decibeles, que sería como que yo diera un grito con la puerta cerrada y alguien atrás de la puerta me podría oír a 2 metros. Entonces, ese es el ronquido patológico, es decir, un ronquido que se escucha fuera de la habitación con la puerta cerrada ya es patológico. Es el primero. Lo segundo eso no lo nota el paciente, lo nota el acompañante. Es un ruido que desaparece cuando el paciente se le toca. Por ejemplo, muchas señoras dicen, mi esposa ronca tan fuerte que yo tengo que tocarlo para que deje de roncar. Eso quiere decir que ese ruido aparece únicamente vinculado al sueño. También puede estar relacionado con la postura. Es más frecuente cuando está boca arriba. ¿Qué va a sentir un paciente? Un paciente usualmente siente somnolencia al día siguiente, porque el sueño interfiere la apnea interfiere con el sueño. Cada vez que el sueño reduce 4% su nivel de oxígeno, o cuando la pausa respiratoria supera los 10 segundos, el cerebro se va a despertar como un mecanismo de defensa.
Y eso puede ocurrir 10 veces por hora. Es como que lo estuviéramos pellizcando 10 veces cada hora. Entonces el sueño no se consolida, no se profundiza, no hace las fases normales de sueño y lo expresa como una deuda. La forma de manejar el sueño nosotros lo clasificamos en base a varias formas. Una de ellas es clasificar el sueño en 3 grados. El grado 0 es aquel paciente que tiene apnea de sueño, pero él en el día siguiente no se duerme. Estaría viendo este programa y no estaría dormido, estaría despierto. Entonces ese es grado 0. Es decir, si le hacemos un estudio a ese paciente, lo tendría. Pero el paciente no nota. Y así vamos aumentando el puntaje en cuanto a la gravedad. ¿Y cómo se diagnostica que la persona, cómo hacen el diagnóstico? Esta persona tiene apnea del sueño. Bueno, el primero es el clínico. Siendo con la descripción de la clasificación en el consultorio, el paciente puede avanzar de apnea de sueño, donde solo lo reporta únicamente la esposa, pero él no se queja de nada, ese es 0. Ese paciente básicamente es observación, recomendaciones, baje de peso, duerma de lado, use una almohada en espalda o use nosotros le decimos una mariconera, la que ocupamos en el aeropuerto, introduzca 2 objetos sólidos y le da la vuelta y se lo pone en la espalda y lo engancha aquí atrás, adelante, y se pone el objeto atrás. Eso va a impedir de que usted cambie, que se quede boca arriba y lo va a obligar a dormir de lado. Y con eso a veces bajar de peso. Si usted está en la clasificación 1, que es sueño intermitente o sueño depende de qué, el paciente le va a decir, sí es cierto, ronco y cuando hago ciertas cosas me da sueño. Por ejemplo, si me desvelo, si me quedo viendo una película, entonces ahí en ese momento me va a dar sueño al día siguiente. Entonces ese es grado 1. El grado 2 es el sueño persistente, es apnea de sueño con sueño persistente. Ese paciente le va a decir, mire, yo me duermo sentado mientras estoy viendo televisión, mientras estoy oyendo al pastor, estoy sentado en el culto y estoy dormido, estoy viendo televisión, estoy dormido. Nos ponemos a orar en un grupo de oración y me toca mi turno y me encuentran dormido. Si me ponen a leer y antes de que llegue el turno ya estoy dormido. Estoy leyendo la revista, la edición bíblica de que la revista que produce la iglesia y llego al segundo párrafo, estoy dormido. Si el tráfico está pesado y voy con buen aire acondicionado y voy de atrás, ¿verdad? Me voy durmiendo. Si el doctor se tarda 15 minutos en atenderme, me duermo en la silla. Entonces, mientras más intenso es el grado de apnea, más interferencia da y entonces ese paciente va a tener somnolencia persistente donde quiera. Hay un punto de la somnolencia persistente muy importante y es cuando el sueño ocurre mientras manejamos. Ese paciente, si le da sueño, interfiere la conducción, entonces ese paciente, la mortalidad de él es casi del 40% a 5 años. Y el grado 3 es cuando la somnolencia se acompaña con morbilidad. Por ejemplo, el paciente tiene hígado graso, tiene su primer infarto cardíaco, tiene su primer ataque isquémico transitorio o ya tiene una nicturia, o sea que ya va al baño porque dice, mire, fíjese que a mí me acuesto y como a las 2 de la mañana me voy a dormir. Y cree que es la próstata. Y eso no es la próstata. La próstata usualmente da dificultad para iniciar la micción, pero no suele dar nicturia hasta que está muy grande. La nicturia usualmente es un signo de que la presión intraabdominal del corazón, del tórax, está con la glotis cerrada, el diafragma se aplana, aprieta el ventrículo derecho, el ventrículo derecho emite sangre, aumenta la precarga, se va al riñón y se expresa como una nicturia, o sea, va a orinar varias veces. En el día orina 3 veces, en la noche orina 6. Ese es un signo de que tenemos un paciente con apnea de sueño. El diagnóstico es más clínico, ¿verdad? El diagnóstico tiene un fundamento clínico, ¿verdad? Es importante el clínico. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Se puede tratar este problema? Bueno, antes de tratarlo, debemos de pasar del clínico al examen cuantitativo. Ahora con los celulares tenemos la oportunidad de poder medir el sueño y si tenemos apnea a través del celular. Descarguen una aplicación que se llama Roncolab o Snorlab. Tiene una parte gratuita. Pongan el celular boca abajo, active la aplicación, ¿verdad? Conéctelo a la corriente para que le dure la energía
Y el Roncolab le va a grabar cuántas veces usted ronca, cuánto ronca y cuánto para su respiración, y se la va a medir todas las noches, y esa información llévesela al doctor, ¿verdad? La aplicación es, digamos, vale muy pocos dólares, no creo que no son más de $8, y da una información aproximada, semi-cuantitativa. Si esa información es positiva, o sea, tiene más de 10 pausas por hora, o más de 5 pausas por hora, o más de 10 pausas por hora, todo lo que esté arriba de 5 es patológico por hora. Entonces va a la segunda etapa, que es ver si su apnea es patológica o no es patológica. Es normal que tengamos apnea, ¿ves? Porque nuestro corazón necesita un estímulo para latir. Actualmente sabemos que quitar todas las apneas, nosotros que nos dedicamos al sueño, si quitamos todas las apneas, a veces produce efectos negativos, porque el corazón necesita un estímulo. Entonces, la segunda etapa es poner un aparato que se lleva a casa. El aparato detecta el latido cardíaco, el flujo, el oxígeno de su cuerpo y cuántas apneas tiene de manera cuantitativa. Si ese estudio le sale positivo y si el paciente tiene un test de somnolencia elevado, el test de somnolencia mide la posibilidad de dormirse en circunstancias. Entonces, si el valor tiene más de 10, nosotros hicimos aquí un estudio en El Salvador de 500 pacientes, Santana, San Miguel y San Salvador, sábado por la tarde en los centros comerciales, y el valor del Salvador anda entre 5.6. En el mundo anda alrededor de ese valor también. Si su somnolencia supera 5 por hora, 5 en el día, es decir, mide la posibilidad de dormirse haciendo 8 cosas, de las que ya dijimos, leer, estar sentado, manejar. Si su puntaje es arriba de 5, usted es candidato para un estudio que se llama polisomnografía. Es un estudio que se hace en un laboratorio de sueño, se conectan unos alambritos, ¿verdad? La gente me pregunta, mire, ¿y con esos alambritos voy a dormir? Sí, porque es como un masaje del cabello, ¿verdad? A veces los pacientes con apnea de sueño ya están durmiendo ahí. Si el examen le sale positivo, entonces tenemos varias opciones. Si la apnea es leve, usted se puede quedar únicamente con tratamiento no farmacológico, que sería bajar de peso, dormir de lado o tratarse enfermedades de la nariz. Resistencia elevada de la vía aérea, que puede ser porque tenga sinusitis, cornetes gruesos, adenoides, desviación del tabique, o si es moderada, entonces irá a un ventilador, que es un aparato que respira por usted. ¿Se puede prevenir? Depende de la edad en que aparezca y depende de la intensidad de la apnea. Si su apnea apareció antes de los 40 años, es curable. Por ejemplo, los niños que roncan son curables. Ustedes saben que hay niños que tienen alergias, que suelen tener resistencia elevada, tienen cornetes bien gruesos, adenoides, y roncan mientras duermen. O sea, todo lo que aparezca de apneas antes de esa edad son tratables y curables. Pero si su apnea aparece después de los 40 años, como en mi caso, por ejemplo, si me aparece una apnea a esta altura, ya no se va a curar. La razón por la cual no se cura es porque la lengua es central en la apnea de sueño. Nuestra lengua, si la viéramos en una resonancia, es de color rosadito, ¿verdad? No es roja, no es carne roja, es rosada. Está diseñada para detectar movimiento mientras dormimos. La lengua ella solita se va para adelante e impide que se cierre la vía aérea. Pero cuando engordamos, ¿verdad? Toda esta papada que tenemos aquí va infiltrando la lengua y la lengua se vuelve roja. Y una vez se vuelva roja, después de 40 años, de los 40 años sucede eso, se convierte sus fibras en fibras tipo 2, ya no va a cambiar nunca, va a tener apnea de por vida. Es decir, si usted va a usar un aparato para dormir, le va a acompañar hasta que El Salvador gane el campeonato mundial. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, muy amable. Ha sido Gracias. una información excelente para todos nosotros. Gracias. Como hemos visto, una vez hecho el diagnóstico de apnea del sueño, es necesario cumplir ciertas reglas que nos lleven a hacer cambios saludables en el estilo de vida a fin del buen control de este padecimiento. Pues igual ocurre en la vida espiritual. El consejo bíblico dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolongue sus días sobre la tierra. Tenemos que tomar la decisión de hacer cambios en nuestra vida que nos van a traer bendición no solo a nosotros, sino a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esto es fantástico. Veamos, ¿qué efecto tiene si guardamos sus mandamientos y sus estatutos?
Cuando guardamos sus mandamientos y sus estatutos, llegamos a conocer a Dios, llegamos a tener una relación de compañerismo con Él. En 1 de Juan 2:3, en la traducción del lenguaje actual dice: nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos podemos llevar ante Él nuestras peticiones con toda confianza de que Él nos oye. 1 Juan 3:22 dice: y nos dará lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. Cuando guardamos sus mandamientos permanecemos en Él y Él en nosotros. En 1 Juan 3:24 dice: si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando guardamos sus mandamientos, la bendición alcanzará nuestra descendencia. Esto constituye el mejor seguro de vida. Nosotros demostramos que amamos a Dios, dice 1 Juan 5:3. Cuando obedecemos sus mandamientos, y obedecerlo, dice, no es difícil. Esto me encanta, lo dice la traducción al lenguaje actual. No es difícil porque el mismo Dios nos capacita a obedecerlo. Usted solamente tiene que disponerse a recibir esa bendición de Dios y Él la ofrece gratuitamente. Juan 3:16. Seguimos en la traducción al lenguaje actual. Dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, dice Jesús, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Solo es cuestión de creer que Jesús murió para pagar nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Crees esto? Yo te invito a dar un paso de fe y decirle: Señor Jesús, creo que tú pagaste por mis pecados en la cruz del Calvario. Me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón y por fe te recibo como mi único y suficiente Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y dame la vida eterna que tú me has prometido. Amén. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo programa.